En el segundo capítulo del libro de los Hebreos, verso número 5 al 18, Hebreos 5. La semana anterior predicamos del 1 al 4, ¿se recuerdan? Y hoy día, por supuesto, vamos a cerrar el capítulo. Para la próxima semana usted vaya ya leyendo el capítulo 3. Bien, si ya lo hemos encontrado, entonces le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero también testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí hay un cambio radical en la lectura. Dice, verso 9, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, por sufrimientos, al autor de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el último verso: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Cierre los ojitos y oremos al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos hable. Y Él conoce nuestra necesidad, así que tiene poder para hacerlo. Ore al Señor. Padre, estamos nuevamente delante de este desafío de la semana. Un desafío que enfrentamos contigo, Señor, y que esperamos que hoy día podamos cerrarlo, por decirlo de alguna forma, también contigo. Oramos, Padre, para que tu palabra hoy día bendiga, edifique nuestras vidas. Tu palabra nos nutra, nos alimente, nos alumbre, nos ilumine, y que sea esa lámpara a nuestros pies, para que podamos andar y no salirnos del camino. Es bastante contextual el mensaje de la carta a los Hebreos. Padre, oro por este instrumento, Señor, para ser un colaborador fiel, para ser un colaborador respetuoso a tu palabra, y para darte honra a ti y no darme honra yo. Señor, y oro por estos hermanos, hijos tuyos que están aquí, Señor, quienes son ovejas de tu prado, Señor, y te ruego que les edifiques, que les hables, Señor, que transformes nuestro corazón, que cambies nuestras vidas, Señor, y que nos alumbres a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, si en este día nuestro caminar no es como el tuyo, muéstranos tu palabra y dinos tú cómo quieres que andemos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Tome asiento entonces y vamos a comenzar con el mensaje del día. Yo siempre se los cuento y le digo a ustedes, siempre los sermones que preparo tienen un título, solo que no siempre les digo cuál es el título,
para no predisponerlos. Pero hoy día me gozo en poder decírselos. Y el mensaje que vamos a compartir hoy es: el que fue rechazado en la tierra ha sido coronado en gloria. El que fue rechazado en la tierra ha sido coronado en gloria. Es extraño, ¿no? Alguien que haya sido rechazado después sea coronado. Pero no es extraño, es Dios, es Cristo, es el Mesías, es el Rey. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Siempre que comenzamos un sermón que es continuado, es un libro completo, tenemos que hacer referencia a lo que hablamos en el sermón anterior. Y en los pasajes anteriores hemos visto a los hebreos hermanos en su lamentable descarrío. ¿Se acuerdan de eso? Bien, y dijimos que los hermanos no es que estaban ya fuera de la iglesia, no es que ya estaban fuera de Cristo, estaban dentro de la iglesia, pero sin darse cuenta, o sí dándose cuenta, no lo sabemos, estaban poco a poco comenzando a descarriarse, a descaminarse, a deslizarse. Bien, entonces, ¿y por qué se han estado descarriando? Es que esto cambia nuestra perspectiva, porque, oye, ¿qué pasaría con el hermano? ¿Te acuerdas de él? Sí, claro, está descarriado. ¿Cuál era la perspectiva? Anda en el mundo, ¿no es cierto? Y haciendo cosas que hacía antes, volvió atrás. Lo que nos enseña este pasaje, y esto fue una de las cosas valiosísimas de la semana pasada, es que perfectamente podría uno estar entrando en el descarrío y sin darse cuenta, y estando en la iglesia. Bien, entonces han descuidado ¿qué cosa? De forma negligente las enseñanzas de la palabra del Señor, al no sujetarse a ellas, porque la escuchaban, la oían, pero cuando salían de las reuniones de la iglesia, cada uno hacía lo que quería. Entonces comenzaron a entrar estos hermanos en una delgada y peligrosa zona roja. ¿Y cuál es esa delgada y peligrosa zona roja? La de la disciplina de Dios. ¿Se acuerda que dijimos? Somos salvados. Los que tenemos testimonio de que somos salvados, de que somos hijos de Dios, sabemos que somos por gracia, porque su palabra, si lo dice, herederos de la vida eterna. Bueno, entonces puedo hacer lo que quiera nomás. No. El libro de los Hebreos establece la disciplina para los creyentes. Bien, entonces, con el objeto de que los hermanos que se están extraviando vuelvan a la perspectiva correcta, al camino correcto, al andar bien. Entonces, el autor de los Hebreos cita el Salmo 8, verso 4 al 6. Bien, en donde David, y esto es interesante, quiero explicárselos antes, David habla de ahí: Señor, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste poco menor que los ángeles, le pusiste todas las cosas debajo de sus pies. ¿Está hablando ahí de qué? Está hablando de los seres humanos, de los hijos de Dios, ¿sí? Pero el autor hará una cosa impresionante aquí. Tomará, como el hombre es pecador, toma a uno que no pecó. Y en el verso 9 creo que dice, en el verso 9, claro, pero ahora vemos a Jesús. O sea, lo que decimos es que David estaba hablando no solo de los hombres, sino que estaba anunciando a Cristo Jesús. Sin embargo, y a pesar de ello, destaca la enorme honra que Dios le ha dado a la raza humana. Yo no sé si usted lo habrá evaluado. ¿Por qué? Usted y yo llevamos la honra de llevar la imagen de Dios. El hecho de que Dios no le haya delegado el gobierno de la tierra a los ángeles, ni al Rey León, ni al Rey León, ni a ¿cómo se llamaba? Ni a Pimba, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo, fue hace harto tiempo. Pimba, gracias. Simba, no sé, ya, ok. Sino que el Señor tomó la decisión de delegar el gobierno de la tierra sobre los seres humanos. Ahora, no es este el mensaje, pero cuando usted va en su vehículo comiendo algo y usted abre la ventana y bota la basura a la carretera o al camino, y yo estamos siendo pésimos gobernantes de la tierra. Pésimo. Muy malo. Bien. Entonces, en este salmo David está hablando de los hombres, pero después el autor de los Hebreos va a tomar este salmo para hablar de Cristo Jesús, el hombre perfecto. Bien.
Vamos a hablar ahora de esta iglesia hebrea. Era una iglesia compuesta por israelitas que no están en Israel y han tenido que abandonar no por voluntad propia, sino que producto de que han conocido a Cristo. Cristo los ha encontrado, sus vidas han empezado a ser cambiadas, tuvieron que huir, ¿se acuerdan? Tuvieron que escapar y están en la dispersión o están en otro lugar, no sabemos dónde. Entonces, y los israelitas lo dijimos la semana, creo que hace 2 semanas atrás, ellos tenían en una alta estima a los ángeles, ¿se acuerdan? Como seres extraordinarios, como seres que de una u otra forma hay ciertos elementos, porque dice la escritura que Moisés recibió de mano de los ángeles las tablas de la ley, por ejemplo. Entonces, pero aquí es donde los ubica en el verso 5. A pesar de todo eso, el dominio presente y el dominio futuro de la tierra no se la dará a los ángeles. ¿Tiene su Biblia abierta? Sí, tiene que ir viendo si lo que yo digo está correcto. Bien. Sino que ¿a quién se la dio Dios? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y quién es este Rey de Reyes y quién es este Señor de Señores? El mismo Señor que han estado mirando en menos, el mismo Señor que han estado ninguneando los hermanos de la iglesia de los hebreos. Entonces, se pregunta ahí en el verso 6 el autor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Uno de los problemas que tenemos después de la caída, los seres humanos, es que nos empezamos a creer como Adán igual a Dios. No lo reconocemos abiertamente, pero de una otra forma en nuestra actitud, nuestra forma de ser, cuando abandonamos al Señor, cuando vivimos sin oración, en fin, tantas cosas. Es como que nosotros podemos ser independientes. Entonces, es muy interesante porque en el verso 6, el autor de los Hebreos baja a los hermanos a tierra. Dice, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? En medio de toda la grandeza del universo, en medio de lo tremendo de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, ¿quién es el hombre? Sin embargo, y a pesar de ello también, David reconoce que el ser humano ha sido, a pesar de ser un punto en el universo, aunque es un punto en el universo, le ha dado a los seres humanos el liderazgo y el gobierno de la tierra. ¿Sí? A pesar de ser poco menor que los ángeles, pero ha sido puesto como gobernador de toda la tierra y eso está entre los versos 7 y 8. Si revisas tu Biblia, debiera estar ahí. Ok, luego de ello el autor de los Hebreos toma estas palabras de David, lo que ya le anticipé, quien hablaba de los seres humanos para referirse específicamente, ya empieza a ir a Cristo, pero no instantáneamente, sino que empieza a hablar del Hijo del Hombre, del ser humano como hijo pecador, de un padre pecador, hijo rebelde de un padre rebelde que se rebeló contra Dios allá en el huerto del Edén. Solo que cuando este Adán se rebela contra Dios, fallando en su propósito como lo hicimos todos y conjuntamente con Adán, el Señor envía, y aquí viene lo interesante, a otro hombre para que ocupe la vacancia que dejó Adán. Cristo Jesús, el Dios encarnado en un ser humano, este es el hombre que ahora Dios ha puesto en su lugar. Este es el hombre que por amor a ti, por amor a mí, el Padre lo hizo un poco menor que los seres, un poco menor que los ángeles. A este mismo es el que Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies, y cuando llegue el momento del juicio final, entonces todos sus enemigos serán puestos delante de sus pies. ¿Ya? Resuelto esa problemática, porque este pasaje tiene esa problemática teológica, ya la resolvimos. Seguimos adelante entonces. Esta es la razón por la que escribe luego en el verso 9, y me sigue por favor. Dice el verso 9, que es el que hace el cambio, o el que nos muestra el cambio. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles,
coronado de gloria y honra por los padecimientos de la muerte. Continúa, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. El gobernador de todo, ahora y en la vida venidera es el mismo, exactamente el mismo, y eso hace que la actitud de los hermanos hebreos de ser tibios, de estarse descarriando de a poco, de estar paso a paso caminando hacia atrás, eso hace que esa actitud sea tan grave y tan peligrosa. Queridos, es decir, todo aquel padecimiento como humano que recibió el Señor Jesús, y que tal vez eso hizo que estos hermanos lo miraran en menos, así como ninguneándolo, porque lo vieron padecer, lo vieron ser envilecido, siendo considerado como un maldito en una cruz. Todo eso aparentemente envileció y empequeñeció al Señor Jesús, pero fue todo eso lo que finalmente lo llevó a ser coronado en el trono de Dios luego de su resurrección. Es decir, la perspectiva de los hermanos hebreos estaba absolutamente extraviada, estaban completamente perdidos. Cristo hay que mirarlo no solo por lo que hizo, sino que por ser Dios. Ahora, no está dentro del pasaje, pero permítame decirle, cuidado hermanos con que la iglesia se transforme en utilitarista. Me sirve Dios. Eso es el utilitarismo. Yo solamente accedo, me relaciono, hago cosas que me sirven. Los que me sirven, fantástico. Los que no, caput. Eso es ser utilitarista. Y no quiero, esta no es la temática de hoy, pero me parece que es un buen momento para tratarlo. Cristo no puede estar solamente para apagar nuestros incendios. O es el rey de tu vida o es nada. ¿Estamos bien? Seguimos. Todo esto que está escribiendo el autor de los Hebreos es para que Cristo fuera coronado en gloria, con el fin de que toda rodilla, como dice Filipenses 2:10, se doble delante de Él. Y cuando el autor de los Hebreos está hablando de que toda rodilla se doble delante de Él, está incluyendo a los rebeldes hermanos hebreos. Lo que está diciéndole aquí es que Dios no se merece que lo abandonemos y que lo dejemos para volver a las costumbres antiguas. No, Él no se merece eso. ¿Qué se merece? Que toda rodilla se doble, se humille, se rinda delante de Él. De esta forma, hermanos, para que por medio de su obra perfecta, la obra perfecta del Señor Jesús, lleve muchos salvados, muchos hijos salvados a la gloria eterna. Entonces, verso 10, fue Dios. No fue Pilato, no fue Anás, no fue Caifás, no fueron los fariseos. No, fue Dios quien determinó, verso 10, hacer perfecto a Dios, a Cristo, por medio de los padecimientos, por medio de las aflicciones, al autor de la eterna salvación. A Cristo no lo mataron los judíos, aunque no vamos a deslindar las responsabilidades. El Padre, cuando habla con Abraham, y cuando hace un pacto con Abraham, matando los animales, partiéndolos por la mitad, transitando Dios en medio del camino de sangre que quedó entre los dos animales, estaba simbólicamente dictando la sentencia de muerte de su Hijo amado Jesucristo. Ok, de esta forma y así como el Cristo hombre fue separado y consagrado solo para los propósitos del Padre, quiero que aquí por favor tenga cuidado porque vamos a entrar en una temática bien interesante. El Cristo hombre fue separado. ¿Y cómo es esto? Es que Dios determinó que por medio de los sufrimientos, por medio de las aflicciones, su Hijo amado fuera consagrado, fuera separado exclusivamente para Dios. Sí, pero ¿cómo si era Dios? Sí, pero también era 100% hombre. Les recomiendo venir a los miércoles teológicos. Bien, pero entonces si el Padre consagró, santificó
a su Hijo, lo hizo no porque su Hijo necesitara santificación. Lo hizo para identificar a su Hijo contigo y conmigo, que sí necesitamos dejar el mundo, que sí necesitamos consagrarnos exclusivamente a Dios, porque como los hermanos hebreos, lamentablemente tenemos esa tendencia a volver atrás. Una de las cosas que a mí me impactó, que no tiene que ver con la Biblia, es cuando en el año 1985 yo aprendí la teoría general de sistemas. ¿Alguien se acuerda de la teoría general de sistemas? Levante la mano, porque yo sepa que esté. ¿Algún informático que alguna vez haya estudiado la teoría general de sistemas? Nadie, señor. Hoy están enseñando nada las universidades, ¿eh? Bien. Hay un principio en la teoría general de sistemas, es que dice que los sistemas vivos, nosotros somos un sistema vivo. Los sistemas vivos tienen la tendencia, escucha bien, a volver a su estado más probable. Y el estado más probable de los sistemas vivos es la muerte. Eso a mí me impactó, porque yo tenía formación cristiana. Claro, para el resto lo aprende y dice, perfecto, esto tengo que ponerlo para sacarme un 7 en la universidad. Un principio de los sistemas vivos, que su tendencia es a volver a su estado más probable. ¿Cuál es el estado más probable? La muerte. ¿Qué estaban haciendo los hermanos hebreos? Volviendo atrás. Se estaban descarriando. Pero no estaban descarriados en el bar de la esquina, estaban descarriándose, comenzando a descarriarse dentro de la iglesia. Qué profunda es la palabra, ¿eh? Qué cosa más linda. Bien, entonces, si te estás preguntando, pero ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que sufrir aflicciones, angustias, maltratos? Dice la Biblia, para que aprendiera obediencia, dice en el capítulo 5 también de los Hebreos. Pero a ver, ¿era Él el que tenía pecado? No, éramos nosotros. ¿Era Él el desobediente y el rebelde? No, éramos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que sufrirlo? Para poder ser Salvador tuyo y mío. Para poder darnos eterna salvación. Para poder darnos una salvación tan grande, como decía el capítulo 1, que no tiene sentido mirarla en menos. Bien. Entonces, esto es muy interesante. Ante esta realidad que estamos citando, las presiones externas, porque estos hermanos estaban viviendo presiones externas para abandonar a Cristo y presiones internas. Obviamente las presiones externas generaban presiones internas. Y esta semana hablaba con una persona en una consejería, y una de las cosas que hablábamos era esa, que las personas lamentablemente cuando tienen problemas externos se alejan de la oración. Es como voy a orar si no tengo ganas. Se alejan de tener una relación con la Biblia. ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Cierto? Estoy tan mal. Y no viene a la iglesia. No, porque voy a hacer a la iglesia así. Estoy tan triste. Los sistemas tienen la tendencia a volver a su estado más probable, y es la muerte. Pero la palabra de Dios es vida. Entonces el Señor no quiere que vamos a la muerte eterna. Bien, entonces, queridos, entre esta realidad, las presiones externas y las presiones internas que están viviendo los hermanos hebreos no son otra cosa que el tan necesario proceso de Dios de santificar a todos los creyentes, porque así como Cristo fue santificado, esa es la conducta, esa es la forma. Dios, a través de cómo santificó a su Hijo por medio de los sufrimientos, es la forma que Dios va a usar, está usando y seguirá usando para transformar mi duro corazón y nuestro duro corazón. Ese es el proceso de la santificación de los creyentes. ¿Para llevarlo a dónde? Para sacarlo de donde están, a la gloria eterna. Para eso son las presiones externas, para eso son las situaciones internas, para eso son los momentos en que las cosas no funcionan bien, para eso es cuando vienen una cosa y otra cosa mal y otra cosa mal.
no es para abandonar al Señor, no es una excusa para decir, no, si es para esto no sirvo más al Señor. No, es para entender que nos están preparando para llevarnos a un lugar donde nuestras patrañas, nuestras faltas, nuestras torpezas no pueden estar. Dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Luego el autor de los Hebreos esboza una conclusión. ¿De dónde saco esto? Es que en el verso 14, él concluye todo lo que está diciendo antes y dice, verso 14, por lo tanto, por consiguiente, ya que los hijos de Dios, o sea, los salvados, son de carne y hueso, aquí va lo que dije antes, esto es que se identificó con nosotros, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso para anular por medio de la muerte al que tenía o al que tiene el dominio de la muerte. Esto es al diablo. Para así anular el dominio del diablo que tenía sobre la muerte. Pastor, ¿qué significa ser cristiano? Muchas cosas, pero ser cristiano, hijo de Dios, ir a la vida eterna, significa que el diablo no tiene ninguna autoridad para condenarte en el infierno, aunque seas imperfecto, aunque no siempre lo hagas bien, aunque no siempre seamos tan fieles, pero en la medida que estemos en Cristo, el enemigo perdió toda autoridad de llevarnos a la muerte. Así que cuando tú estés pensando, bueno, cuando yo me muera, di no, cuando yo me vaya con el Señor. Esto tiene que ser una iglesia, gente que tenga fe. Ahora, siempre digo lo mismo y acépteme esta repetición, pero si no tiene esa convicción, uno no puede salir sin esta convicción de esta iglesia. Tiene que irse a la casa habiendo dicho, Señor, yo tengo cosas en mí que todavía están mal, tengo pecados y cosas, yo no me siento como que voy al cielo, pero hoy día yo quiero que me perdone y yo quiero ser una persona que tenga convicción. Voy adelante entonces, contrarrestando esta perspectiva simplista que han tenido los hermanos de esta iglesia con el gran salvador de esta gran salvación. El autor de la carta les deja en claro que la condición humana del Señor Jesús no era para que lo miren en menos. No, era absolutamente necesaria. Porque la única forma de vencer al que tenía el poder para hacer morir a las personas en la condenación eterna exigía que otro ser humano de carne y hueso, pero sin cometer pecado y perfectamente obediente al Padre, no como Adán, muriera identificándose con los pecadores, para resucitar luego de la tumba, venciendo no solo la muerte física, sino que también la muerte eterna que debía experimentar todos nosotros si es que el Señor Jesús no nos hubiera mirado con su infinita misericordia y su infinita gracia. Bien, por medio de esta obra, ahora la muerte ya no es una fuente de terror. La muerte ya no es una fuente de miedo. Y esto lo digo, queridos, porque una de las cosas que el Señor nos permitió predicar mucho antes de la partida de nuestra hermana Eliana fue justamente hablar de esto, de tener seguridad en la salvación, de tener seguridad en que después de esta vida nosotros no tenemos que fijarnos en si el hoyo cuando llueva se va a inundar, si mi ataúd va a flotar, se va a llenar de... Eso no te tiene que preocupar. Lo que te tiene que preocupar es: estaré con mi Señor. Y fíjate que eso, por favor, déjame hablar de este tema brevemente. Y ella me llamó unos 2-3 días antes y me dijo: pastor, ¿y cómo es eso de arreglarse con el Señor? Y hablamos. Conversamos y hablamos de perdonarnos, de perdonar personas. Y 2 días después o 3 días después, 2 horas antes de partir, estuvimos con ella en su pieza. Y ella sabía que se iba con el Señor.
Yo no la vi llorar, no la vi desesperarse, no le vi preguntar si no me déjenme en un asunto de cemento para que no se inunde. No, ella no estaba pensando en eso. Ella estaba pensando en que se iba a ir con el Señor. Y en eso mi esposa llega y le dice: cuando llegues arriba donde el Señor, dile al Señor que yo lo amo mucho. Estoy hablando del diálogo de gente que sabe que Cristo se hizo ser humano para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para quitarle el temor a la esclavitud, el miedo al terror que la gente le tiene a morirse. No se trata de querer morirse mañana, se trata de que si el Señor mañana, o en 10 años más, o en 40 años más nos llama, no podemos estar tiritando, porque lo que viene después es estar con Cristo. Bien, entonces, queridos, ¿cómo podemos entender luego de esto lo que el Señor Jesús merecía en su obra perfecta? No era descarrío. Después de todo esto que ha estado escribiendo el autor de los Hebreos, ¿qué es lo que se merecía? ¿Descarrío? ¿Abandono? ¿Ninguneo? No, me vuelvo atrás mejor, que ya está mejor la cosa. No. Lo que Dios se merecía por su obra perfecta era gratitud. Era obediencia. Era servicio a Dios y no abandono, ni el regreso a las antiguas costumbres de los hermanos hebreos. Y es con este propósito que al respecto el escritor agrega en el verso 16, Biblia abierta, por favor. Dice: porque ciertamente no socorrió Jesús, no socorrió, por favor, no salió en auxilio de los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, a todos los que descienden por la fe de Abraham. Es decir, primeramente a los hermanos de la raza hebrea, que eran a lo que le estaban escribiendo, y también a nosotros. Querido, ¿cuál fue el resultado entonces de esta inmensa obra salvadora del Señor Jesús? El fruto de esta gracia de Dios fue liberar a quienes por temor, por terror, por miedo a la muerte, habían vivido toda su vida en esclavitud. La gente es esclava no solo del pecado, la gente es esclava también porque sabe que con la vida que llevan no pueden ir a la eternidad. Y eso les da terror a la muerte. Por eso hoy día, vuelvo a insistir, no puedes salir de este lugar con temor a la muerte. Puedes. Porque si no, serías como mi abuelo decía, seríamos como el niño que va a la escuela y no lee. Querido, finalmente, para descartar cualquier intento de justificar el extravío que los hermanos estaban viviendo, diciendo: bueno, pero estamos tan presionados, vivimos tantos problemas, nos estamos apartando del Señor porque tenemos tantas aflicciones que ni ganas de ir al culto tenemos, ni ganas de orar, ni ganas de estar con la iglesia. Para evitar que ellos se justifiquen por las presiones y los conflictos que estaban enfrentando, el escritor les recuerda una verdad esencial para sobrellevar las pruebas de la vida cristiana. Un consejo, una instrucción esencial para vivir a pesar de las pruebas en Cristo. Verso 18, Biblia abierta. Dice: precisamente porque Él mismo fue puesto a prueba y soportó el sufrimiento, puede ahora ayudar a quienes están siendo probados, o como dice la Reina Valera 60, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No, pastor, es que me volví atrás porque me tentó el enemigo. No, entonces no tienes a Cristo, porque si tienes a Cristo, Él tiene poder para socorrerte, para salir en tu auxilio y también en el mío. A veces usamos las excusas, es que el ambiente, es que el lugar, es que las personas, es que esto, es que lo otro. Queridos, la buena noticia del Evangelio es que precisamente porque Él mismo fue puesto a prueba en todo y soportó el sufrimiento que produce la prueba, por esa razón ahora Él te puede ayudar.
cada vez que estás siendo no solo probados, sino que también tentados a volvernos atrás. Así, ante la presión del retroceso de la vida cristiana, porque el retroceso en la vida cristiana no es una cuestión que sea extraño, es bastante común, lamentablemente, los creyentes pueden hallar en Cristo una ayuda suficiente y oportuna cuando la necesiten. Cuando la necesiten. A veces en momentos de dificultad me he acordado de ese pescador torpe y rudo de Pedro, ahogándose, y grita: Señor, auxíliame, que perezco. Y me imagino al Señor sobre las aguas extendiéndole la mano, sacándolo y llevándolo al bote. El que ya pasó las mismas tentaciones y el que ya pasó las mismas pruebas tuyas, como ya sabe cómo son, también sabe cómo sacarnos en victoria. Puedes aplaudirle al Señor en adoración. Tienes que pensar que es en adoración. ¿Sí? Es en adoración. Existe la posibilidad, hermano, es que estos hermanos de los hebreos puede que no hayan estado conscientes que se estaban descarriando. ¿Sí? Y puede que incluso no hayan tenido conciencia. Yo estoy tratando de pensar bien. Puede que yo esté equivocado. Puede que ellos no hayan tenido conciencia que estaban rechazando a Cristo. Al rechazar, obedecer la palabra del Evangelio. Simplemente porque tú no puedes separar a Cristo y a su obra de la obediencia a su palabra. O sea, yo no puedo decir soy cristiano porque sé Biblia, porque conozco versos, porque puedo decir salmos de memoria. No, yo no soy cristiano por eso. Tú no eres cristiano por eso. Tú y yo no podemos decir yo soy cristiano porque me congrego en la iglesia León, ahí en Mataveri, ¿no es cierto?, con Ramón Munita, al lado, cerca de la Policía de Investigaciones. No eres cristiano por eso. Yo soy cristiano y tú, cuando no solo conocemos las Escrituras, sino que cuando salimos de esa puerta, decimos: Señor, ayúdame porque yo necesito vivir por todo lo que hoy día me enseñaron. Entonces, ellos están rechazando al Señor y probablemente no se dan cuenta. Desde esta perspectiva podríamos decir también que el Señor Jesús no solo recibió el rechazo de parte de los familiares judíos, saduceos, fariseos, ¿no es cierto?, y eso, sino que también la iglesia de este siglo también rechaza al Señor. ¿Cuándo? Y lo rechaza de una forma similar a como lo hicieron los hermanos hebreos, cuando preferimos obedecer a nuestros propios deseos, cuando preferimos obedecer a nuestros propios gustos, a nuestras propias preferencias, y cedemos ante las presiones del mundo actual antes que sujetarnos a la obediencia al Evangelio. Ante este escenario, a la iglesia de este siglo, a nosotros, nos haría muy bien para que podamos retomar nuestra posición y nuestra ubicación correcta en el Señor, preguntarnos como David, porque a veces nos creemos más de lo que somos. ¿Quién es el ser humano para que te acuerdes de nosotros? Tal vez debiéramos preocuparnos. Si soy un ser humano, entonces soy pecador. Si soy un ser humano, entonces soy una persona que yo necesita que Dios me cubra con la gracia de su Hijo Jesucristo. Sí, creo que tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo, un ser humano, para que te acuerdes de mí? Simplemente porque delante de Dios y de su inmenso amor y de su inmenso universo, cada persona de este mundo es algo muy pequeño. ¿Cuántas galaxias existen? No sé. ¿Cuántas estrellas tiene una galaxia? No sé. ¿Cuántos procesos se producen en el universo para que el día cambie de noche a día? Eso es gigantesco. ¿Quién es Juan Alejandro Pérez González? ¿Quién? Cédula de identidad número 15.324.500.
558-K. ¿Quién es? De pronto tenemos que entender que el grande es Cristo y no nosotros. De pronto tenemos que realmente tomar conciencia, precioso, que Él es Dios y nosotros somos criaturas hechas por Él. Y lo digo porque a veces, hermano, ser pastor es re difícil porque la gente se cree más de lo que somos. En línea con lo que acabamos de señalar, no podemos negar que es bastante paradojal. Cuando una cosa es paradojal es como dice, las dos cosas son completamente contrarias. Es paradojal que los ángeles, quienes no recibieron el inmenso amor, el inmenso beneficio de la obra de Cristo. No, Cristo no murió por los ángeles, pero los ángeles no fueron socorridos, dice el verso 16, por Cristo. Pero los ángeles sí, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, tú los ves adorar y exaltar a Jesús. Y cuando el Padre lo está coronando de gloria y de honra, ellos están, gloria a Dios en las alturas. Ellos están diciendo, digno, digno, digno es el Cordero porque ha vencido. Pero Cristo no murió por ellos. Qué fuerte, precioso. Yo pongo paradojal ahí, pero esto es fuerte. Y los ángeles fueron creados por Dios, como tú y como yo. Pero Cristo no socorrió a los ángeles, socorrió a Manuel, socorrió a Antonia. Sí, querido. Entonces vemos a los ángeles que no fueron salvados adorando al Señor. Pero la iglesia del presente siglo XXI, que sí ha sido socorrida por Cristo, la vemos desapegándose cada vez más de Cristo. Más se separa de la obediencia a Cristo y se acerca más, cada vez más, a la amistad con el mundo. Ante esto, quiero que nos recordemos, por ejemplo, del anciano apóstol Juan, que previendo, porque esto también ocurrió a finales del siglo I, que la gente se empezó a alejar de Cristo. Ante esto, porque acuérdate que los sistemas vivos tienen un principio, tienen la tendencia a volver a su estado más probable, la muerte. Entonces, ante esto podríamos citar al apóstol Juan, al ancianito Juan en esa época, en 1 de Juan 2:15. No lo busque, por favor, no. Concéntrese aquí. No amen al mundo. Qué lindo consejo. O sea, creo que este es el consejo más dulce, más tierno, más amoroso que en este día domingo vas a recibir. No amen al mundo, ni nada de lo que haya en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como podemos comprobar por las mismas escrituras, el amor del Padre y el amor a Dios son completa, total y absolutamente incompatibles. Pastor, pero vivimos en el mundo. Pero la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por otro lado, pastor, ¿va a terminar, cierto? Sí, siempre termino. Por otro lado, y al igual como ocurrió con la iglesia de los hebreos, así como con todos los cristianos del siglo I y hacia atrás, las presiones provenientes del mundo, las aflicciones, las situaciones dolorosas, los problemas y todo eso que ya conocemos, no nos deben tomar como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo, dice el apóstol Pedro. Por el contrario, todas estas situaciones son permitidas por la soberanía perfecta de nuestro Dios, como parte del proceso del duro trato de nuestro carácter.
Eso hablamos en la mañana. ¿Para ser qué? Perfeccionados en el Señor. Y ser así transformados de aquellas cosas de la vida pasada que aún quedan en nosotros. Porque tenemos que ser honestos. Unos más y otros menos. A todos nos quedan cosas de la vida pasada. Y a eso se le llama el pecado remanente. Y a ese es el que tenemos que renunciar día a día. Y a ese es contra el que tenemos que luchar no solos, sino que con el poder de la gracia de Cristo. De esta forma, y así como el Hijo de Dios debió ser santificado sin haber cometido pecado. ¿Para qué? Para poder ser recibido en el Padre y poder ser autor de eterna salvación y llevarlos a la vida eterna. En el caso de aquellos que han sido salvados por Cristo, como tú y como yo, el proceso de la santificación, que no es otra cosa que el proceso de separarnos del mundo, no puede ser evitado. Siempre escuché esta metáfora y creo que es la metáfora que más me gusta. En este caso aplica muy bien. Así como el parto sin dolor no puede ser evitado, o sea, que el dolor del parto no puede ser evitado, el proceso de la santificación del creyente tampoco puede ser evitado. Puede que una mujer diga, yo quiero que me pongan la raquidia para que no sienta nada, pero el corte de aquí y después el poco operado. Yo lo digo de puro mono que soy, porque son ustedes, queridas hermanas, que viven eso. Yo repito lo que escucho. Ustedes lo han vivido, así que ustedes, más que nadie en esta iglesia, saben de lo que la palabra nos está hablando, ¿verdad? ¿Nos gusta que Dios nos santifique? No. No. Porque duele. Porque significa dejar cosas. Porque significa dejar costumbres. Porque significa callar cuando nos gustaría empapelar a alguien. Porque significa no repetir ninguna palabra cuando el otro está esperando o la otra está esperando que tú respondas para que la cuestión sea grande. No puede ser evitado el proceso de santificación, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque eres una hija de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Y el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y como decía la palabra en la semana anterior, hijitos, soporten la disciplina. Porque cuando tú soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Bien. Nuevamente el anciano apóstol Juan. ¿Y por qué tenemos que vivir la santificación? Porque Cristo la vivió y el apóstol Juan lo dice de esta forma. Pues como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. ¿Lo vivió Cristo? Entonces nos toca. De esta forma, y citando un ejemplo de la vida humana, así como no existe el parto sin dolor, les lo dije antes, me adelanté, de una forma similar, no puede haber cristianismo, no puede haber vida eterna sin el debido proceso de separación del mundo que se llama, Pablo la llama, el proceso de la santificación. ¿Y cómo se hace eso? Lo hace la palabra que te predican, unido al Espíritu Santo que tienes en tu vida. Y como ellos son uno, trabajan en ti y trabajan en mí para hacernos cada vez menos parecidos a Adán y cada vez más parecidos a Cristo. Que el Señor Jesús haya decidido ofrecerse voluntariamente para tomar cuerpo de ser humano como nosotros, muriendo y resucitando para quitarle al diablo el poder de la muerte, no debe parecer para la iglesia como algo trivial, súper sabido o como algo sin importancia. Todo lo contrario. Esta inmensa realidad debe mover a la iglesia, a nosotros, a un mayor nivel de lealtad para con el amado. Esto nos debe llevar a ser más leales y menos desleales. Esto nos debe llevar a ser más fieles y menos infieles. Y esto nos debe llevar a ser más apasionados por Cristo y menos apasionados por las cosas del mundo. Por amor a Cristo, por amor a su sufrimiento, por amor a su obra, por amor a su regalo. Porque además nos sacó de la esclavitud del pecado y nos sacó de la esclavitud del temor a morir.
Porque tú ya no tienes temor a morir, ¿verdad? Ya. Si alguno dice, si me muero, dijo un marino, ya no lo voy a poner ahí. Un marino, un capitán, dijo, ¿y si muero? Mis oficiales, o sea, hizo bien el discipulado, hizo bien la formación. Mis oficiales sabrán, una mujer que venía y se congregaba, que era cristiana, porque entregó su vida al Señor antes de partir, Alicia Orena, ¿quién se acuerda? Me llama el médico un día, estoy hablando del temor a la muerte. ¿Usted es el pastor de Alicia? Sí. ¿Puede venir, por favor? Y yo le digo, pero yo fui hace 2 días. Y ella me dice con una voz que a mí me pareció sospechosa, pero sería bueno que viniera. Pero no es hora de visita, no se preocupe. Yo voy a dejar en la entrada su nombre para que usted pueda entrar. ¿Estamos hablando de qué? No, del temor a la muerte. Llego, usted es el pastor, sí, pase. Y Alicia está así como usted, solo que con carita de enfermo de cáncer. Y comenzamos a hablar. Y me dice, pastor, no me puedo morir. ¿Y por qué, mi niña? ¿Estamos hablando del temor a la? Ya no, lo repito porque a veces como que se me distraen con las historias. Es que yo tengo una hija. Mi hijo no importa porque ya es grande y él ya trabaja, pero mi hija está en la universidad, no me puedo morir. Así que la miré con ojos de amor. Le digo, querida, ¿quién hizo el universo? Dios, pastor. ¿Quién hizo todo lo creado? Dios, pastor. ¿Quién te creó a ti? Dios, pastor. Y si Él te creó a ti, ¿tú crees que tú eres más capaz que Dios para cuidar a tu hija? No. Parte tranquila. Dios se va a encargar de tu hija. Y lo va a hacer mejor que tú. Oré por ella. Y le hice orar. Que entregara a su hija. Que entregara todo. Y me fui. Después de 3 horas llamó un sobrino. Me dice, pastor, sí. Usted vino hace 2, 3 horas. Falleció mi tía. ¿Pero cómo? Le dije. Si Alicia estaba perfecta, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Después que usted vino, atención, no se trata de que vino, pues que lo entienda bien, es de lo que Dios hizo en su vida. De que después que usted vino, ella durmió. Descansó, descansó, descansó. Y no nos dimos ni cuenta cuando partió con el Señor. Porque Cristo tomó cuerpo humano, se hizo carne y sangre, igual que nosotros, para vencer al que tenía el poder de condenarnos en el infierno. Por lo tanto, liberó a todos aquellos que vivieron toda su vida con temor a la esclavitud de la muerte. La buena noticia del Evangelio, ¿cuál es? Si la iglesia reflexiona, este es un llamado a la reflexión, el Evangelio siempre será un llamado a reflexionar. ¿Cómo será que lo estoy haciendo? Si la iglesia reflexiona sobre estas realidades, evalúa su propia fidelidad, evalúa su propio amor, su propia gratitud para con Cristo, puede acceder a la fuente del perdón, porque el Señor Jesucristo, dice el propio verso 17 ahí, ha venido a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y el verso 18 dice, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. No dice solamente de los de allá, del pueblo. Y como Él mismo sufrió, y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar o puede socorrer a los que están bien.
son puestos a prueba. Ponte de pie. ¿Cuál es el primer desafío para todos ustedes y para mí? Primero, vivir la palabra. O sea, si no salimos de aquí para vivir la palabra, vinimos a... Bueno, no sé si fue muy grato el mensaje, pero vinimos a escuchar un sermón, cantar canciones. Pero el segundo desafío es de examinarnos. Si es Cristo el que nos habla, no puede estar tan equivocado Cristo que nos habla este pasaje, ¿verdad? Usted dice, bueno, pero el pastor lo preparó porque sabía que yo iba a venir. Primero, yo nunca sé quién viene, porque unos domingos vienen uno, otros vienen otro, otros vienen otro y otros. ¿Cómo iba a saber yo que vendría la Sofi? ¿Cómo sabría yo que venía Elías Buto? ¿Cómo? Tendría que tener una bolita de cristal. Y lo digo en el buen... ¿Cómo sabía yo que venía la Maruja? Tendría yo que tener una bola de cristal. Y a Luis a veces le hace la segunda voz. Querido, el segundo desafío es reflexionar. Y hay un indicador que el mismo sermón nos dio hoy. ¿Le tengo miedo a morir? No, no me diga. No. ¿Le tengo miedo a morir? Entonces yo necesito a Cristo, aunque esté dentro de la iglesia. Entonces hay cosas de las que yo me debo arrepentir, hay cosas de las que yo le debo pedir perdón. Y quiero que se lo digas hoy al Señor. Quiero que en cuanto cierres tus ojos, tú le digas, Señor, yo no quiero, si yo muero hoy día, yo no quiero tenerle miedo a morir. Porque si tengo miedo, entonces significa que yo no estoy segura, estoy seguro. Significa que, y eso me puede llevar al infierno. Y yo no quiero ir allá. Cierra tus ojos. Yo sé que te gusta quedarte calladito cuando lloro, pero esta vez no te quedes callado. Por favor. Gloria a Dios. Es un buen momento para orar. De rodillas, de pie, sentado. Como quieras. No salgas de aquí con temor a morir. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Que te escuchen en el cielo. Que tu oración se escuche en el cielo. Te adoramos, Señor. Pues te adoramos, Señor. La predicación de la palabra, el sermón dominical, ha cerrado. La predicación de la palabra, el sermón dominical, ha cerrado. Pero nos alegramos y queremos decirle que cada vez que ustedes se conectan con nosotros y toman la decisión de edificarse a través de la palabra del Señor con nosotros y nuestra transmisión, nos alegramos. Esperamos que Dios los haya bendecido mucho y deseamos que tengan una linda semana, próspera, bendecida, guardados por Dios y siempre bajo la gracia abundante que nos da el Señor Jesucristo. Linda semana y esperamos volver a juntarnos y a conectarnos el próximo domingo. Bendiciones.